Estimado, un saludo cordial de parte de uno. Vamos a hacer la exposición y socialización de los temas que nos ha correspondido de la asignatura de componente natural. Vamos con el primer compañero que va a compartirnos la exposición. Es el compañero George Amaguaña. ¿A quién le doy el paso? Muy buenas noches, compañeros. Un gusto saludarles. Profe también. Saludos cordiales de mi parte. Tenemos como primer tema la diversidad epistemológica en el aula y su relación con el proceso enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales. Bueno, este es un tema muy amplio que tenemos que tratar. A la ciencia es un conjunto que requiere utilizar las energías de los recursos de la tierra y los beneficios del ser humano. En conjunto, dando una breve explicación de esto, quiere decir que las ciencias, a estudiar específicamente a nivel occidental, quiere decir que aprendemos de la tierra y a nivel occidental, vuelvo y repito, se basa más es en la conciencia. Para la ciencia occidental dice que es fundamental en la forma de concebir en lo neurofisiológico. Esto quiere decir que está fusionado el cerebro con lo físico. Entramos a detallar que entra en funcionamiento lo que es uno de los sentidos de la vista y de la parte física. Entonces, el cerebro y los sentidos de la vista se realiza un conjunto para poder realizar ciencia. También podríamos hablar que existe la ciencia andina, que ha tenido más importancia que lo siente desde el corazón hacia la cabeza. Viene a ser un conjunto de conocimientos emocionales, podríamos decir así. A continuación, vamos a detallar los siguientes temas que viene a ser la cosmovisión occidental y la cosmovisión andina. Para aquello vamos a tener una breve explicación de lo que es la cosmovisión occidental, perdón. Para la ciencia occidental es importante el sentido de la vista y del equilibrio. Estas se funcionan y están relacionadas con el hemisferio izquierdo del cerebro, centro de la conciencia racional. Como había mencionado hace un momento, está fusionado lo que es el sentido de la vista con el sentido del cerebro de la parte del hemisferio de la psiquis, a donde se fusionan y se lo materializa, digamos así, sin tomar en cuenta la parte emocional, logrando así hacer ciencia únicamente desde la forma cognitiva. Eso sería una breve explicación de lo que es la cosmovisión occidental. Ahora pasaremos a relatar, a dar una pequeña explicación de lo que se refiere la cosmovisión andina. Nos dice que proviene de una concepción sensitiva, afectiva y estética del involucrado en lo intelectual. Ahora, esto nos indica que el ser humano andino, prácticamente podemos citar de la parte de México, que son una etnia indígena, y de la parte de Latinoamérica, a donde predomina la etnia indígena, en donde se hace ciencia desde el corazón, más no como en la ciencia occidental. En la parte andina se lo hace desde el corazón, valga la redundancia, y la
cultura ancestral que uno se tiene, que a través de décadas y décadas se ha ido transformando y se ha hecho ciencia desde nuestros antepasados. Desde nuestros antepasados, es por ello que los indígenas, hablemos así, aman más es a la Pachamama y tienen el sentido común, digamos así, una tradición ancestral a donde nos indica que prima así al ser humano en el no robar, no mentir y no ser ocioso. Son los tres términos que se maneja en la parte andina para hacer ciencia. La geometría en el mundo andino la geometría en el mundo andino, al igual que en otros pueblos de América, era la búsqueda del orden, la medida, la suma de lo sacrítico confundido en el espacio. Esta parte podríamos hablar que es un poco más teológico, puesto que se basa específicamente es en los dioses que tuvieron el pensamiento, la hipótesis, podríamos decir de esta manera, que la ciencia venía alabando a ciertos dioses, que eran sus sacrificios que hacían. Podríamos citar algún ejemplo del Inti, que para ellos era el sol, el dios sol, o alababan, como mencioné, a la Pachamama, que es la tierra. Con esta breve explicación, creo que podríamos dar un breve resumen que la ciencia occidental se la hace ciencia desde la parte cognitiva y en la parte andina se lo hace desde la parte sentimental del corazón y haciendo sus teologías. En la parte occidental, específicamente podríamos decir, Estados Unidos tienen una alabanza algo volátil, algo sin sentido. Mientras que en la parte andina tenían el pensamiento de que existe unos dioses materiales. Con esta breve explicación he terminado mi intervención. De mi parte, pues, muchísimas gracias. Muchas gracias, compañero George, por su intervención. Vamos a dar paso a continuación a nuestra compañera Lady Balcázar, para lo cual pues le doy paso en este momento. Hola, ¿qué tal, Lady? Buenas noches, magistra, aunque no está aquí presente en esta reunión, pero también la saludo. Buenas noches, compañeros y compañeras. El tema que me tocó exponer es el diálogo entre saberes ancestrales y tradicionales a la ciencia occidental. Enseñanza de las ciencias naturales. El conocimiento ancestral frente al en la enseñanza de la ciencia. ¿Qué significa el conocimiento ancestral? Significa que va avanzando cada día. Como ejemplo, las medicinas. Imagínense, la medicina antes lo hacían en plantas, las cocinaban las agüitas y ya tenían el medicamento para los niños. Ahora ya se ha construido en pastillas, en jarabes, etc. Eso es lo que trata del conocimiento científico, lo que va avanzando hacia a lo que va cada día más a la tecnología, al avance. Al siguiente es el diálogo de saberes en la enseñanza de las ciencias. ¿Qué existe un diálogo de saberes? Se debe fortalecer las relaciones teóricas, prácticas, socialización de los saberes, pensar la realidad, el espacio, la creatividad, la participación colectiva y la relación
humanas. Dando una breve análisis, significa la relación que hay entre la comunidad con padres de familia, docentes y estudiantes. Ahí tenemos una comunicación, una buena relación donde tenemos el diálogo igualitario. En el siguiente tema tengo lo que dice, expresa que el saber científico produce una discriminación en otros saberes. Expresa un saber científico, significa saber lo que va avanzando, lo que le explicaba antiguamente, lo que va avanzando, los remedios, jarabes, eso que va avanzando de la tecnología, se va transformando estas partes de las medicinas. Para que exista un diálogo igualitario es necesario partir de las relaciones entre docentes, estudiantes, comunidad y pensamiento realidad. La conversación que se relaciona entre sí, entre todo lo que es miembro de la comunidad. El siguiente dice, manifiesta en que la sociedad solo se toma en cuenta el saber científico como verdadero y los demás saberes son falsos. Bueno, no puede ser todos falsos porque según lo que va avanzando nomás, pero antiguamente la gente igualmente tenía sus saberes ancestrales en la cual tenían muchas plantas que se curaban y eran medicinales y eran buenas. Y se debe relacionar la teoría como práctica donde el docente es un moderador y el estudiante aplica su conocimiento adquiriendo en el entorno. Aquí significa que nosotros somos como un guía para nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes son los que tratan de adquirir sus propios conocimientos. En el siguiente tenemos lo que todo mencionado llevó a que las ciencias naturales sean enseñadas solo desde una perspectiva o ciencia vinculada a otros saberes importantes para la sociedad. La enseñanza perspectiva significa donde va perspectando la información, donde se va avanzando y se va obteniendo más conocimientos. En la siguiente dice, se debe enseñar desde diversas perspectivas, integrados diversos saberes con la finalidad de que el estudiante pueda construir sus propios conceptos guiados por la experimentación y guía del profesor. Claro, aquí nosotros como docentes somos más guías, nuestros estudiantes son los que van, ellos adquirían su conocimiento, van transformando sus pensamientos, van haciéndose unos buenos pensadores. En la primera tenemos la respuesta del primer enunciado del tema, de que nos enseña, que se refiere a que el conocimiento científico tiene prioridad sobre otro, ejerciéndolo como único y verdadero. Y la segunda respuesta del segundo enunciado, la relación teórica, práctica, socialización de los saberes, pensar en la realidad de espacio para la creatividad, la participación colectiva y las relaciones humanas. Esto es lo poco que yo me tocó analizar del tema 2 y muchas gracias, compañero. Gracias compañera Lady. A continuación pues tenemos el siguiente tema a cargo de nuestra compañera Verónica Bueno, a la cual pues le doy el paso. Muchas gracias compañera Lady. Sigamos por favor compañera Verónica. Buenas noches compañeros, profesora, mi nombre es Verónica Bueno, voy a exponer el tema que me corresponde hoy. Es la importancia de los saberes ancestrales tradicionales no académicos de la enseñanza de las ciencias naturales. ¿Quiénes son los encargados de impartir esa justicia cognitiva? Los pueblos organizados, movimientos sociales, organizaciones. Desde su trabajo y prácticas que producen el conocimiento que es reconocido como conocimiento científico, producido dentro de las universidades. Hoy por hoy esto es donde nos enseñan como profesores y para todas las especialidades
que uno se sigue. Dentro de esto tenemos las epistemologías del sur. Aquí nos dice que son un reclamo para traer dentro de la universidad esos conocimientos y reconocer a los grupos sociales que han sufrido sistemáticamente injusticia social. ¿Por quiénes? Por los coloniales del capitalismo. ¿Por qué sucede esto? Porque, pues, como sabemos que antiguamente era como más racismo. Dentro de esto tenemos, estos son los grupos, los que lucharon, la resistencia, que desarrollaron sus propias ideas y conocimientos. Estamos formando aquí dentro de estos grupos. ¿Por qué la universidad no le ha dado importancia a estos conocimientos que surgen en los movimientos sociales? Las universidades fueron creadas para investigar científicamente y aquí pues prácticamente solamente nos llevan es a lo científico y pues y ya automáticamente lo antiguo como que no le tomamos mucha importancia. ¿Es necesario incorporar los saberes culturales para tener una visión integral a la hora de investigar? Claro que sí, que tenemos que investigar. ¿Cómo? Buscando alianzas con los movimientos sociales, pero los movimientos sociales reconocidos. ¿Por qué? Porque muchas veces hay movimientos que no son reconocidos y pues no son tomados en cuenta ante la sociedad. Esto es sobre el respecto que deberíamos hablar, particularmente en el conocimiento producidos por los movimientos sociales del conocimiento científico. Enunciado 1. Tenemos como la justicia cognitiva. Aquí nos dice que tenemos que nosotros, como docentes, investigar. Aquí nos habla que tenemos que profundizar. El enunciado número 2, las universidades deben articular los movimientos sociales con la producción de conocimiento científico y fortalecer las transformaciones a escala mundial. ¿Qué quiere decir? Que como docentes tenemos que formar a nuestros estudiantes con estos conocimientos cognitivos. Estos son es mi tema del día de hoy que me ha correspondido. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Verónica. Agradecemos por su participación. A continuación, pues nos corresponde dar la bienvenida a nuestra compañera Tania Carrera, pues para la cual pues le doy la bienvenida. Compañera, siga por favor. Ok, gracias Diego. Un cordial saludo compañeros y docentes. En este día pues vamos a compartir un poquito del trabajo que hemos realizado y del análisis pues que también nos ha llevado a reflexionar mucho sobre lo que es la enseñanza de las ciencias naturales. Bien, el tema que voy a compartir el día de hoy se llama modelos de enseñanza de las ciencias naturales. Dice que es un aspecto que pretende satisfacer algunas de las críticas expuestas. Entonces aquí tenemos algunos temas. El primero, por ejemplo, dice el modelo por investigación. ¿De qué se trata o qué tiene que ver? Dice que es la relación del conocimiento científico y que este modelo reconoce una estructura interna en donde se identifica claramente el problema de orden científico y se pretende que estos sean un soporte fundamental para la sucesión de los contenidos a ser enseñados a los educandos. Aquí se usa mucho el término educandos, se refiere a los estudiantes, ¿no? Luego de esto tenemos qué es el conocimiento científico, o el conocimiento científico dice que reconoce una estructura interna donde se identifica claramente pues problemas de orden científico y pues también pretende que estos conocimientos científicos sean base fundamental para nuestros chicos. Luego de esto tenemos lo que es la estructura
constructivista, donde se denomina que el educando es un ser activo, es decir, los estudiantes son seres activos que tienen muchos conocimientos previos antes de llegar a un salón de clase, antes de llegar a un laboratorio y todo esto, ¿no? Donde este debe plantear problemas representativos con sentido y significado para el educando. Reconoce que la ciencia escolar que transita en el aula está relacionada con los presaberes del educando y lleva al aula. Es decir, nuestros estudiantes ya traen conocimientos o ya traen presaberes desde el lugar donde se encuentran, en su casa, en su jardín. Muchos tienen huertas, ¿sí? Desde allí ellos ya vienen conociendo y traen muchos conocimientos. Quizás no son científicos, sí, pero son un presaber muy fundamental para poder llevarlo hacia el conocimiento científico con el maestro. Bien, las estrategias que utiliza el docente en el aula, dice, es un tratamiento flexible de conocimientos, un entorno adecuado para el educando, un reconocimiento de factores multimodales en el aula de clase, los cuales conforman una red imposible de desagregar. Es decir, cada criterio, cada presaber que tiene cada niño es imposible decir, no, este no me sirve, sino todos son muy importantes, muy necesarios y cada aporte pues es muy valioso. Dice, es indispensable a la hora de analizar las actitudes de los estudiantes. Es decir, no puedo decirle a un estudiante, no, tu criterio no me sirve, tu saber o tu presaber no es importante, ¿no? Por eso se dice pues que es imposible desagregar porque todos tienen un valor muy importante al momento de construir un conocimiento dentro del aula. Bien, tenemos también aquí lo que es el cambio conceptual. Dice, reconocer una estructura cognitiva en el educando al valorar los presaberes de los estudiantes como aspecto fundamental para lograr mejores aprendizajes. Entonces, volvemos a repetir, ¿sí? Que el presaber, el preconocimiento, los conocimientos que el niño trae desde su casa, desde muy pequeño, de si sus padres son agricultores, si es que siembran en el campo, si tienen huertas, o lo que conozcan ellos, ¿sí? Son muy, muy, muy importantes y súper fundamentales para que el docente junto al estudiante puedan ir fundamentando estos criterios, ¿sí? Y de pronto quizá no saberlos únicamente desde el conocimiento de los padres o de la experiencia que ellos pudieron obtener, sino más bien fundamentarlo acá ya con teorías, ¿sí? De lo que es el conocimiento científico. Luego tenemos algunas características del conflicto cognitivo. Dice, los conocimientos científicos es incompatible con el conocimiento cotidiano. Bueno, aquí sí, pues nos hace reflexionar mucho, ¿no? El conocimiento científico nunca jamás se va a llevar con el conocimiento cotidiano, porque el conocimiento cotidiano lo aprendemos en nuestro diario vivir, mientras que el científico pues tenemos que aprenderlo, tenemos que realizar prácticas, ¿sí? Comprobaciones, teorías, hipótesis y todo esto. Entonces, por eso se dice que existe una incompatibilidad de conocimientos. Entonces, dice que el hecho fundamental que exige y plantea como meta un cambio de los presaberes al hacer consciente al educando de los alcances y limitaciones. Entonces, con lo que se pretende aquí, con esta incompatibilidad, es que el estudiante o el educando pues haga conciencia del presaber, ¿no? El presaber es muy importante, pero también tenemos que fundamentarlo o comprobarlo de alguna forma con el conocimiento científico. Y también debemos ser conscientes, tanto como docentes y nosotros actualmente que estamos como estudiantes, de cuáles son los alcances que tenemos y cuáles son también esas limitaciones, es decir, hasta dónde podemos llegar. Luego tenemos acá que es el educando, pues es el sujeto que plantea situaciones o conflictos cognitivos en donde se dé lugar de eventos como la insatisfacción por parte del educando con sus presaberes, ¿no? Obviamente, como les decía al inicio, siempre vamos a tener criterios de todos los niños. Me parece que cuando nosotros lanzamos una pregunta para conocer sus presaberes o sus criterios previos, pues ellos nos llenan de muchas respuestas, ¿sí? Y como docentes, pues tenemos que dar respuesta
a las preguntas de ellos, ¿sí? A sus criterios, a sus conocimientos, a sus experiencias y también a sus anécdotas que muchas veces nos cuentan. Ya, algunas características que debemos tener como educandos, en este caso que actualmente estamos nosotros y también nuestros niños, debemos ser inteligentes, increíbles, y debemos tener mucho potente de lo que son los presaberes, ¿no? Tenemos un potencial de conocimientos, pero como pues se decía al inicio, ¿no? Debemos fundamentarlos con los conocimientos científicos. Entonces, hasta allí, compañeros. Y tenemos dos preguntas como enunciados. Decía, ¿qué debe utilizar y fomentar el docente? Pues se dice que el docente debe plantear problemas representativos con sentido y significado para el educando. Es decir, estamos hablando de ciencias naturales, tenemos que ser lo más específicos y plantear problemas, plantear hipótesis, ¿sí? O plantear cualquier tipo de actividad propia del sector donde estamos. En este caso estamos en la Amazonía. Creo que la mayoría hemos tenido acceso a la flora y la fauna de la Amazonía y pues si los problemas o las actividades que las realicemos debemos hacerlo desde este punto de partida. Dice, ¿cómo concibe el modelo de cambio conceptual al estudiante? Dice que reconoce al estudiante como aspecto fundamental para lograr mejorar los aprendizajes. Hasta ahí, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Tania, por su intervención. Bueno, a continuación le vamos a dar paso a nuestro compañero Marcos Condoy, para la cual pues le doy la bienvenida, compañero. Muy buenas noches, licenciada Juanita Rojas, y muy buenas noches, estimados compañeros. Bueno, esta noche le voy a hablar sobre el tema 5, que es sobre las estrategias metodológicas y recursos didácticos para las enseñanzas de ciencias naturales. Sobre todo, cuáles son los tipos de proyectos. Vamos a empezar con el proyecto institucional. Este proyecto lo elabora la institución con el objetivo de fijar sus políticas educativas, los criterios a partir de los cuales se organiza de la manera como lo hace, los objetivos que persiguen, entre otros. Seguimos con el proyecto educativo. Se diseña con el objetivo de atender a la educación en relación con una problemática específica de un grupo de estudiantes para profundizar la comprensión de un tema, producir un objeto, resolver una situación o desarrollar habilidades, entre otras. Pueden ser de aula o que involucren toda la comunidad escolar. El siguiente es el proyecto investigativo. Tiene como objetivo construir conocimiento, recoger información sobre un determinado problema, de manera a que se agregue datos significativos a su comprensión, por ejemplo, un diagnóstico. El siguiente es el proyecto de intervención social, que se diseña con un objetivo de producir modificaciones y transformaciones a nivel comunitario como múltiples actores sociales. Y el siguiente es las ciencias naturales como producto. Cuando hablamos de ciencias naturales, solemos referirnos a un conjunto de conocimientos que la humanidad ha construido a lo largo de varios siglos y a lo que nos permite explicar cómo funciona el mundo natural. ¿Sí? Eso quiere decir el producto de las ciencias naturales. Y las ciencias naturales como proceso tiene un rol fundamental, la curiosidad, el pensamiento lógico, la imaginación, la búsqueda de evidencia, la contrastación empírica, la formulación de modelos teóricos y el debate para generar nuevo conocimiento. Los dos enunciados que a mí me ha tocado resolver son los siguientes. El primero es a qué tipo de proyecto se está haciendo referencia. Exactamente, se está haciendo referencia a un proyecto investigativo. ¿Por qué lo decimos investigativo? Porque exactamente este proyecto primero
es para construir conocimiento y también, sobre todo, para recoger información. Ahora, mediante estas dos cosas, nosotros podemos tener un ejemplo sobre lo que vamos a ver, ¿sí? Y mi siguiente enunciado para resolver era ¿cómo estaríamos ejecutando las ciencias? Pues la estaríamos ejecutando por medio de procesos. Por medio de procesos. ¿Por qué? Porque siempre nosotros, tanto como estudiantes, nosotros necesitamos tener una construcción de conocimientos y también dar esa construcción de conocimientos a nuestros estudiantes para que ellos puedan defenderse. En sí, siempre tenemos que tener, nuestros estudiantes, no sé si les ha pasado a ustedes, compañeros, pero siempre cuando vamos a ver un tema nuevo, lo que se nos viene primero a los estudiantes es las preguntas, es el formular preguntas. Y después, como docentes, nosotros proponemos las respuestas, o sea, preguntamos igualmente si alguien tiene conocimiento para esto. Entonces, de ahí vienen igualmente las predicciones y también, y al último de eso, buscar las respuestas y la aprobación de cada una de ellas. Bueno, de mi parte, esta ha sido la exposición del tema 5. Gracias, compañeros. Muchas gracias, compañero Marco, por su intervención. Bueno, creo que es momento del siguiente tema que vamos a exponer en este momento. Vamos a hablar ahora de la implementación de los elementos curriculares en las planificaciones del aula para la enseñanza de las ciencias naturales. Bueno, creo que esto es un tema muy importante porque pues es nuestro diario vivir como docentes. Es decir, ¿qué es lo que estamos trabajando? ¿Cuáles son las herramientas o los instrumentos con la cual vamos a trabajar como docentes en el aula? Vamos a ver un poquito el contexto, ¿no? Bueno, vamos a hablar primeramente de la transposición didáctica. ¿Qué es la transposición didáctica? Es un mecanismo, es la manera como el docente coloca esos contenidos y los transforma para presentarlos a los estudiantes. Dicho de otra manera, pues es como el docente trata su materia, trata su conceptualización y comparte la información, el mecanismo adecuado, idóneo para que los estudiantes puedan recibirlos. Pero para que ocurra esa transposición didáctica, primero que nada tenemos que tener algunas características en nuestro trabajo para llegar a ese mecanismo. Primero, el empoderamiento del trabajo. ¿Qué es el empoderamiento del trabajo? Bueno, el docente debe conocer bastante del conocimiento científico, es decir, saber sabio, es decir, para que esa información que el docente tiene pueda modificarla y a través de unas estrategias metodológicas adecuadas pueda enseñar a los estudiantes. Es decir, que obviamente pues el profesor tiene que tener la vocación, pues, pero también las ganas de trabajar no le sirven nada más si no tiene conocimiento de ese tema, ¿cierto? Entonces eso es importante, una de las características importantes en ese mecanismo que tiene que trabajar el docente para llegar a los estudiantes. Pero también hay que respondernos, ¿qué es lo que voy a enseñar, no? Es decir, sé que el Ministerio de Educación nos imparte unos lineamientos y una currícula, es decir, los contenidos que los estudiantes, de acuerdo a su subnivel o nivel, deben comprender. Pero según el Ministerio de Educación, dice que hoy por hoy el currículo es muy flexible, ¿no? Es decir, hay una libertad de acción para elegir un contenido del currículo, de todos los que están en el currículo, y pues enseñarles a los estudiantes. Pero también hay que respondernos, ¿para qué es que voy a enseñar eso, no? Es decir, el profesor tiene que tener un propósito con el cual va a enseñar ese contenido, porque si no los estudiantes prácticamente pues no tendría sentido de aprenderlo. Es decir, el docente tiene que informar, impartir la razón de ser, por qué es que va a enseñar ese contenido. Probablemente pueden ser temas cotidianos o que ayuden a resolver algún problema de la comunidad. Y luego se deberá responder cómo es que va a enseñar, ¿no? Es decir, buscar la manera de enseñar un contenido
es decir, esas estrategias metodológicas. Ahí es cuando la didáctica se pone en juego, es decir, veo yo cuál es la ruta, cuál es la forma de cómo yo llego con la información al estudiante. Probablemente en este tema de la pregunta cómo voy a enseñar, probablemente tenga que tener una estrategia especial, de acuerdo al estudiante y a cada grupo que me corresponde compartir la información. Incluso hoy hablamos de la regionalización, es decir, tratar de descentralizar toda esa información y bueno, recaer en nuestra ciudad, recaer en nuestro pueblo y saber tomar las problemáticas de nuestra situación actual, del contexto escolar en el que nos encontramos. Probablemente esto responda la planificación del PCI, la programación de la institución, ¿no? Los problemas y cómo lo vayan a adaptar. Pero es importante también saber que algún momento tendré que evaluar los de los estudiantes. Pero bueno, ¿qué es la evaluación? Pues la evaluación es nada más que es algo de observar los resultados, ¿no? Es decir, cómo nosotros vamos a verificar si es que los estudiantes han podido recoger esa información y procesarla. Es decir, se debe manifestar en forma confidencial y negociada con los resultados a tratar como una manera de proponer al estudiante hacer una pequeña autoevaluación a ver qué es lo que saben, ¿no? Pero bueno, hay que saber también que para esto se necesitan unas estrategias y por supuesto unas estrategias innovadoras. Por ejemplo, podríamos decir que el diálogo de saberes, cuando se trabaja en equipo, se evidencian los aportes generados. Aquí podemos recaer en que es necesario trabajar en equipo para que todos compartan la información. Podemos hacer diálogos permanentes, pero también muy argumentados. Otra de las estrategias también es la expresión libre. Es decir, que los estudiantes brinden conocimientos previos, como decía nuestra compañera y nuestro compañero, para que a partir de su conocimiento previo, que tiene en su entorno social y ambiental, pueda sentirse libre, ¿no?, de compartir esta información y de proponer algo a los demás estudiantes y que él mismo forme su propia información, su propio concepto de los fenómenos que ocurren en su entorno. Es decir, ser su propio ejecutor de su propio aprendizaje. Pero también debemos motivar a los estudiantes a que ellos mismos se autoformen, es decir, articular un diálogo de saberes que permite que el estudiante se desarrolle al máximo sus potencialidades intelectuales. Ahí es donde hablaba el compañero de la investigación, por ejemplo. Brindar al máximo las potencialidades intelectuales con la finalidad de ampliar sus conocimientos y obviamente pues aportar a su equipo con la información. Pero frente a ello, para poder hacer esa evaluación de la forma de cómo los estudiantes van siendo evaluados con esas estrategias innovadoras, tengo que contar con un instrumento de evaluación. Según Morocho, un artículo que nos ha publicado, haciendo referencia al reglamento y a la ley orgánica de educación, los instrumentos de evaluación pues pueden ser de muchos índoles. Por ejemplo, las pruebas orales, pruebas escritas, pruebas de ensayo, pruebas objetivas y lo más común hoy en día, las bases de base estructurada. O probablemente nos permita también uno de los instrumentos hacer una descripción de los fenómenos que se ocurren, es decir, pueden ser los famosos ensayos, ¿no? También existen las escalas interpretativas, uso de organizadores gráficos y de pronto también proyectos de informes de trabajos experimentales. De pronto podemos hacer con los mismos estudiantes un experimento y pues que hagan su informe como un diario de campo del trabajo que han realizado. Pero todas ellas serán las herramientas o maquinarias o trabajos o documentos y todo lo que vayamos nosotros a utilizar para que el estudiante demuestre su información que recibió y lo pueda impregnar aquí para nosotros evaluarlo. Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar, cada una de estas preguntas pueden ser contestadas en el ritmo con el cual el docente ha trabajado sus contenidos. Probablemente tenga que ajustar cada año tenga que ajustar algunos detalles, como por ejemplo las mejoras en saber si es que lo que le están enseñando le sirve al estudiante. Y así sucesivamente tendrá que ir modificando, replanificando algún aspecto que de pronto no le funcione bien. Ahí es donde nosotros podemos entrar en las innovaciones de otras estrategias que puedan ser factibles para el estudiante. Eso es lo que corresponde en mi parte, lo que es la implementación de los elementos curriculares de planificación.
Espero que hayan podido comprender esos temas, pues creo que hasta aquí llega mi parte. Vamos a darle paso a la compañera Miriam Villalobos, que también nos va a dar un poquito la explicación del tema que le corresponde en este momento. Compañera Miriam, por favor, así que en este momento le doy el paso a usted, por favor. Gracias, compañero. Y un saludo para cada uno de ustedes, compañeros. El tema que me corresponde es el tema número 1. Compañero, por favor, ¿Puede observar, compañera, ya su bien, parte? el tema que corresponde. No le observo, compañero. Ya le activo otra vez, por favor. Me espera un segundito, ya le activo. De pronto no ocurrió algo. Ok. Ahí le puede observar. ¿Me confirma, por favor? No, yo no observo, compañero. No sé los otros compañeros, pero está en blanco. ¿Me confirman, por favor, los compañeros si pueden visualizar, por favor? Sí se visualiza. Sí se visualiza. Sí se visualiza. Sí, profe. Creo, compa. ¿Le puede apagar su cámara de pronto, Miriam? De pronto la conexión de internet puede ser. Bien, puede ser la conexión del internet, compa, que no se visualiza, pero el tema número 1 que me corresponde, la diversidad epistemológica en el aula y su relación con el proceso de enseñanzas y aprendizaje en la asignatura de ciencias naturales. Esto nos enseña que desde el inicio de la humanidad las personas han tenido que utilizar diversos recursos, o sea, que existían en la tierra para poder subsistir. Dependiendo del lugar donde se desarrollan las personas, estas adquieren diferentes costumbres y tradiciones. Como bien en la antigüedad siempre ha existido las costumbres y tradiciones que hoy en la actualidad todavía no estamos utilizando, no queremos que se pierdan esas costumbres y tradiciones, donde el aprendizaje y la enseñanza de las ciencias naturales nacen con la finalidad de saber utilizar las energías y recursos que tenemos en nuestro alrededor. Y tenemos también lo que es el cosmovisión o ciencia occidental. Y aquí nos enseña también esto, dice que es la ciencia, se basa en la comprobación de hechos, es decir, tiene que observarse para recordar que es un real, por lo cual esta razón relaciona, dice, con la parte del hemisférico izquierdo del cerebro asociada. Y aquí tenemos un literal que es el sentido del tiempo, es lineal. La ciencia dice que ha llevado al desinterés por la naturaleza y a establecer dualidades entre los mágicos y científicos, lo cotidiano. También tenemos donde la conquista de los espacios como un ideal. Además, sus conocimientos se producen mediante sistemas. Como hoy en día todo es sistema, entonces esta es una conquista del espacio, un ideal. Más abajo observamos la cosmovisión o ciencia andina. Igual esta ciencia nos enseña que se basa en comprender que todo tiene vida, por lo cual se relaciona con los sentimientos, la imaginación,
la capacidad para crear y la lógica global. Dice que expresa el tiempo y el espacio como un solo, manifestando. El tiempo es curvo y espiral. Las personas andinas tienen un dominio sobre el tiempo y el conocimiento. Entonces, aquí nos enseña que las personas, todos tenemos un dominio sobre el tiempo y el conocimiento. En esta ciencia existe sabiduría desde los sensibles y suprasensibles, el trabajo diverso y la vida espiritual, el derecho a la vida desde la perspectiva de la Pachamama. Sus conocimientos se transmiten de persona a persona, o sea, todos compartimos, todos tienen su diferente tradición. Aquí como respuestas a las interrogantes del tema, la primera interrogante demuestra que cada quien tiene una forma diferente de comprender o entender una realidad. Como segunda interrogante, dice que se caracteriza por transmitir sus conocimientos de persona a persona y el respeto a la naturaleza. Esto ha sido cuanto a mi tema, compañeros. Agradecerle por su atención y muchas gracias. Muchas gracias, compañera Miriam, por su intervención. Esto sería todo lo concerniente a nuestro tema, pues aquí hemos dado paso a cada uno de nuestros apartados a los cuales hemos expuesto. Esperando que haya sido de su completo agrado, estimada docente, pues nos despedimos. Sin más, pues agradecerle por la atención prestada. El grupo número 1 se despide deseándole un excelente día. Buenas, compañeros. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Muy buenas noches con todos, pasen bien. Buenas noches con todos. Gracias, profe.